buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Informática 2. Sean bienvenidos a nuestro primer encuentro tecnoinformativo de la asignatura. Me presento con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano. Soy licenciado en Educación, mención Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Para esta ocasión nos encontramos para la asignatura Informática 2 y en esta asignatura pues vamos a conocer todo lo que son las aplicaciones ofimáticas orientadas a la parte administrativa, cómo utilizar Excel, Access, cómo pues de repente diseñar un algoritmo, cómo se trabajan o se utilizan los sistemas operativos desde cierto punto de vista. Para comenzar con la unidad 1 vamos a trabajar lo que son las hojas de cálculo o Microsoft Excel. Vamos a conocer primero que Excel es una hoja de cálculo integrada en Microsoft Office. Esto quiere decir que si va a conocer otro programa de Office, como por ejemplo Word, Excel, Outlook, PowerPoint, pues será mucho más fácil ya que Excel utiliza pues las mismas herramientas, iconos bastante parecidos y por lo menos funciona de forma bastante similar. Para Excel nosotros vamos a conocer términos como lo que son fórmulas, funciones, vamos a conocer también lo que son las columnas, las filas y las celdas. Vamos a conocer que por lo menos la hoja de cálculo que viene siendo la herramienta indispensable de Excel es el área de trabajo de este programa. La fórmula. La fórmula en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a una celda a la cual se introduce en dicha fórmula. Vamos a ir conociendo un poquito más sobre lo que es Excel y cómo lo trabajamos. Recuerden que hace unos momentos les dije que trabajábamos por filas y columnas, como pueden ver en el entorno de Microsoft Excel 2016, como se puede observar acá. Trabajamos por columnas que son por el abecedario A, B, C, D, E, para de contar. Y también tenemos lo que viene siendo las filas, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 1.048.000, que viene siendo la cantidad de valores que predetermina Excel en esta versión. También tenemos que Excel está integrado por libros. Observemos aquí en la parte inferior, aquí que tenemos una cantidad de libros, 1, 2, 3 libros, que estos libros se pueden abrir mucho más, puede llegar hasta 255 e incluso más hojas de libro para cada archivo. Aquí los archivos se llaman libros por defecto, pues, ya que por lo menos tienen diferentes hojas. Cada hoja contiene un formato en un principio que tiene aproximadamente 3 hojas. Ese formato es archivo y llega hasta el 1.048.576. Las columnas pues vienen siendo verticales por las letras del abecedario, como expliqué. Igual las filas, dependiendo de la cantidad de filas que pueda tener una hoja, en este caso pueden tener hasta 16.384. La celda. La celda es el cuadro, la cual llamamos una celda que está integrada a una columna o una fila. Una hoja se le nombra a una columna a continuación de acuerdo a una fila. Observemos lo siguiente, por favor. Vamos a observar aquí este ejemplo que vamos a realizar aquí en el pizarrón. Cuando hablamos que Excel está integrado por letras A, B, C y D, incluso sus filas vienen siendo 1, 2 y 3 y allí en adelante. Ok, se supone que por lo menos cuando hablamos de lo que son las celdas, vienen siendo las intersecciones. Vamos a trabajarlas por otro color para ver la diferencia. Por lo menos tenemos lo que son las filas de esta forma. Y tenemos también lo que son las columnas. Cuando nosotros trazamos la fila de las columnas, vamos a observar que en ellas se están formando lo que son una serie de cuadros. Estos cuadros se les conocen como celdas. Ok, en este caso tenemos lo que son para acá, vamos a conocer lo que son las filas. Lo que es una fila. Y en forma vertical vamos a tener lo que son las columnas. Ok. Y cuando hablamos de una celda viene siendo la intersección entre una columna y una fila. Es decir, por ejemplo, esta celda que tenemos acá. Estos cuadros vienen siendo las famosas celdas. Pero resulta que nosotros también tenemos algo llamado celda activa. La celda activa se refiere a aquella celda que tenemos seleccionada. Y en la parte superior, aquí en este lado, en este pequeño recuadro de Excel, nos va a indicar cuál es la celda activa que tenemos. En este caso marcamos la celda C2. ¿Por qué C2? Porque está por la columna C y por la fila número 2. Esa viene siendo nuestra celda activa, la celda C2.
Ok, de acuerdo a este ejemplo que realicé ahorita en el pizarrón, pues más o menos vamos determinando cómo es el trabajo de Excel. Cuando hablamos del rango, el rango se refiere a una cantidad de celdas que están seleccionadas. Por ejemplo, volvemos a aquel ejemplo. Un rango puede ser todas estas celdas que están acá o puede ser también todas estas celdas. Si yo voy a trabajar con un rango de la celda D, por ejemplo, de la celda D1 hasta la celda D4, en este ejemplo, vamos a hasta el número 4 y de aquí puntos suspensivos. Es decir, nuestro rango va a ser desde la celda D1, 2 puntos, hasta la celda D4. Este viene siendo nuestro rango. Nuestro rango se va a determinar por 2 puntos. Y en este caso, cuando es una fila, viene siendo de esta manera. Si lo selecciono de repente de la celda A3 a la celda D3, este rango viene siendo así. Desde la celda A3, 2 puntos, a la celda D3. Y allí tenemos determinado el rango que nosotros vamos a utilizar. Ok. Hablando de los rangos, aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí de B, es decir, desde la B3 a la B8, y el otro viene siendo desde la E4 a la E7. Así sucesivamente. Los rangos pueden ser por columna o por fila, sin importar que vayamos a utilizar. Las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de Excel? Las herramientas de Excel están distribuidas por diferentes pestañas: archivo, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, pista, entre otras. Existe otra herramienta más llamada la pestaña de programación que más adelante la voy a explicar. E inclusive, si observen en la pestaña de inicio, tenemos las mismas herramientas de portapapeles, fuente, alineación. Las herramientas que son nuevas acá para Excel vienen siendo las de número, estilos, celda y modificación. Para diseñar una hoja de cálculo, todo esto lo vamos a hacer a continuación en una parte práctica para que podamos utilizarlo y podamos entenderlo mejor. Tenemos el diseño de una hoja de cálculo que es para el formato personalizado. En este caso viene siendo botón derecho en el menú que se despliega, formato de celda, y allí automáticamente encontramos la opción formato de celda. Allí podemos agregar la alineación, la fuente, los bordes, el relleno. Tal cual como venía hablándoles, por lo menos agregar color, la alineación del texto, todo lo que es el tipo de fuente y tipo de letra. Operadores. ¿Cuáles son los operadores que tenemos en Excel? Los operadores vienen siendo aquellos tipos de operación o aquel elemento o símbolo que vamos a utilizar para una operación. En este caso tenemos 4 tipos de operadores. Los aritméticos, que vienen siendo todos los operadores matemáticos: suma, resta, multiplicación, división. Observen que la multiplicación aquí está denotada por el asterisco, la división por el slash, signo de porcentaje y el acento circunflejo. El operador de texto se refiere a la I comercial o el ampersand, que viene siendo la opción para poder unir una palabra perdón, 2 palabras en una sola. Es para la unión. Referencia. La referencia viene siendo aquella opción que me va a permitir a mí unir diferentes elementos, como por ejemplo los 2 puntos, el punto y coma y el espacio. Recuerden que los 2 puntos es para el rango, tal cual como se muestra aquí en esta parte. El rango se denota para los 2 puntos. El punto y coma es para por lo menos utilizar diferentes rangos. Por ejemplo, observemos aquí este caso. Que yo tenga por lo menos estos 2 rangos y yo quiero unirlos. Bueno, entonces, de esta manera, vamos a observar entonces el ejemplo. Para ese rango voy a borrar por aquí. Si yo quiero utilizar una unión con varios rangos, como el que teníamos a continuación, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Observen, viene siendo por lo menos desde la celda D1 hasta la celda D4. Pero yo este rango lo quiero unir, uso el punto y coma, con el rango de la celda A3 a la celda 2 puntos D3. Esto viene siendo, cuando se denota de esta manera, es un rango, y cuando utilizo los puntos y coma viene siendo la unión. El espacio se refiere a la forma cuando yo utilizo, o por lo menos cambio, un espacio entre diferentes elementos o argumentos. Los operadores de comparación vienen siendo el igual, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que y distinto de. Vienen siendo los que se utilizan para comparaciones, operaciones lógicas. Funciones. Las funciones son fórmulas predefinidas que proporciona Excel, las cuales se ejecutan cálculos utilizando los valores especificados, denominados argumentos. Estos denominados argumentos son aquellos, pues, lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuáles pueden ser los argumentos? Pueden ser los rangos o las uniones. Entonces, cuando yo voy a utilizar por lo menos una función, va a tener el signo igual, el nombre de la función y los argumentos.
Toda fórmula en Excel primero va a comenzar de la siguiente manera. Por favor, observen acá. Toda fórmula en Excel al inicio va a comenzar con el signo igual. Ejemplo, 3 más 5. Esto para Excel es correcto, para matemática no, porque el signo se encuentra hacia el lado izquierdo en vez de estar al lado derecho. En este caso se va a comenzar con el signo igual. Y cuando lo utilizamos por función, por ejemplo, vamos a tener igual, suma, lo voy a escribir en mayúscula porque todas las funciones se escriben en mayúscula sostenida. Abro paréntesis y yo quiero sumar el rango desde 1 a D4. Entonces llamo desde D1, dos puntos, a D4. Allí estoy realizando una suma de acuerdo a lo que es una función. Esto es una fórmula y esta viene siendo una función. Ok, continuamos con siguiendo el orden de ideas. Para también trabajar lo que son las fórmulas de las funciones, se tiene la pestaña llamada fórmula. Allí vamos a tener lo que es el botón insertar función. Pero insertar función se encuentra también en la barra de fórmula. La barra de fórmula se encuentra sobre las columnas de las letras A, B y C. Específicamente sobre la columna D se va a encontrar el botón de insertar función. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre las funciones. Observen un momento aquí en pizarro. Tenemos la primera función que viene siendo la función suma. La función suma viene siendo una función que me va a permitir a mí sumar uno o dos elementos o una serie de elementos dentro de lo que es un rango, como por ejemplo el que tengo acá. La función producto viene siendo una función que me va a permitir multiplicar una serie de argumentos, valores que se tengan seleccionados, como muestra en los ejemplos. Promedio permite, pues, promediar un valor de una lista numérica o varias listas numéricas de acuerdo al rango que estoy tomando. La función redondear me permite redondear un número decimal bastante grande a una determinada cantidad de decimales. Recuerden que muchas veces los números que vamos a multiplicar, sumar o dividir nos dan en gran cantidad de decimales, pero esas cantidades de decimales siempre se van a llevar de repente a lo que son, pues, dos decimales como un máximo. Tenemos ahora aquellas funciones que no tienen una fórmula exacta. La función pi, la función ahora y la función hoy. Recuerden que en matemática el valor de pi es 3.14 de allí en adelante. Ahora se refiere a aquella función que da la fecha y la hora del día, exacto. Y la función hoy solamente da la fecha del día. Función sí. La función sí es una función que permite determinar de acuerdo a una prueba lógica utilizando lo que son los operadores de comparación. Luego de haber hecho esa prueba lógica, nos da un valor para verdadero o para falso, es decir, viene siendo la función que me va a permitir a mí determinar una determinada decisión, si me sirve o no me sirve en tal situación, o si yo tengo que decidir por un camino o por el otro. Función contar sí que viene siendo una función estadística, permite contar una serie de números, letras, palabras que se repiten en una serie determinada de casos. Para eso tenemos el rango que viene siendo la cantidad de palabras, números o argumentos que necesito y el criterio va a ser lo que yo voy a contar específicamente. Cuando hablamos de la función anidada, se refiere a una función con una o más agrupaciones de funciones que se jerarquizan para desarrollar una determinada tarea. Se usa una función con un argumento y esta función va dentro de la misma. Por ejemplo, cuando una función va sobre la otra. En el caso como el ejemplo que tenemos aquí. Que la función sí utilice como argumento la función y para tener más pruebas lógicas o más condiciones de las que ya vienen determinadas. Luego, pues yo agrego el valor sí verdadero y el valor sí falso. La opción de validación de datos viene siendo ya un poquito más avanzado del Excel, ya que la validación de datos pues me permite validar una serie de celdas que van a determinar que se pueden ingresar una cantidad o unas determinadas cantidades de numéricas dentro de la hoja de cálculo, pero claro, estas van a estar pues integradas dentro de una especie de base de datos o de acuerdo a las opciones que yo voy a agregar. ¿Cómo puedo validar los datos? Pues me voy a la pestaña datos en la opción validación de datos y en la opción llamada también validación de datos. Allí voy a entrar a la ventana validación de datos, valga la redundancia, y me van a aparecer tres pestañas. Configuración, mensajes de entrada y mensajes de error. La configuración voy a configurar determinados números que vienen siendo número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizado, de acuerdo a como yo lo quiero configurar. Ejemplo, como tenemos acá, que yo voy a configurar para un número entero que sea entre el mínimo 50 y máximo 100. Luego, en la pestaña de mensajes de entrada, viene siendo donde yo ingreso el mensaje que se va a mostrar en la hoja para ingresar los números. Y el mensaje de error me va a decir el mensaje que se va a mostrar en la pantalla cuando yo ingreso un número fuera del rango determinado. Los macros.
Una macro en Excel es una instrucción automática que se ejecuta para procedimiento o acción personalizada. Se puede potenciar entre sí, es decir, con una macro se puede involucrar a otras para lograr opciones o soluciones mucho más robustas. Es decir, viene siendo como una especie de plantilla que yo voy a grabar dentro de Excel y la voy a utilizar una serie de cantidad de veces, n veces para ser específico. Configuración de visualizar en pantalla. Ahora, para visualizar en pantalla o para utilizar la pestaña llamada programador o desarrollador, como les hablé anteriormente, primero pues me voy a la archivo, me voy a la opción, me voy a archivo opciones, en la opción personalizar cinta de opciones. Allí debo marcar en la cinta de opciones la opción de desarrollador o programador. Le coloco el chulito y automáticamente este me va a aparecer dentro de mi programa de Excel. Ahora, para finalizar, vamos a hablar un poquito de los gráficos. ¿Qué son los gráficos? Los gráficos es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo. Ayudan en el proceso de toma de decisiones, puesto que es más fácil observar una imagen que una gráfica con una tabla de datos. ¿Cuáles son los tipos de gráficos que posee Excel? Columna, línea, círculo, barra, área, X, Y, dispersión, cotización, superficie, anillo, burbuja y radial. Dependiendo de la versión de Excel que tengamos, nos va a determinar pues la cantidad de datos o argumentos que vamos a utilizar. Como por ejemplo en el 2016, cuando yo selecciono cómo crear el gráfico, pues me van a aparecer dos pestañas. Una vez que yo selecciono los datos, primero tengo que tener los datos, la tabla de los datos, para luego crear mi gráfico. Una vez esto me va a decir cuál es el gráfico recomendado y cuáles son todos los tipos de gráficos existentes. Una vez hecho esto, pues me van a aparecer dos pestañas, la pestaña de diseño para el diseño del gráfico y por último la pestaña de formato para el formato de dicho gráfico. Bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí esta parte pues netamente teórica. Ahora pues vamos a observar un poquito Excel desde otro punto de vista. Vamos a ir a la opción, en este caso, inicio. Como este es Windows 10, automáticamente me va a aparecer el icono de Microsoft Excel. Yo ingreso directamente aquí a Excel. Aquí como tenemos Microsoft 365, pues ingreso directamente a Excel. Observen, aquí tengo la hoja de cálculo con todas las herramientas, e inclusive ya está la pestaña de programador. Tengo archivo, volvamos atrás, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista, programador y ayuda. Bien, una vez revisado esto, vamos a trabajar entonces desde el inicio. Vamos a crear un pequeño formato de celda. En este caso que sea hasta la columna D, desde A2 hasta la celda D9. Selecciono, hay dos formas de crear el formato de celda. La primera, perdón, es de formato hasta la opción llamada formato de celda. Esta misma ventana yo lo puedo abrir cuando presiono botón derecho del mouse sobre la selección y me voy a formato de celda. Aquí yo puedo agregar, si yo quiero personalizar para que el número me salga, por ejemplo, si yo voy a colocar en una cantidad de celdas dos números que tengan con cero a la izquierda, ya eso lo voy a explicar en un momento. Tengo la alineación, tengo la fuente, yo quiero que aquí pues trabajemos con Arial, vamos a buscar el tipo de letra Arial, vamos a trabajarlo en tamaño 12 y ahora me voy a los bordes. Yo quiero que aquí el borde pues sea un borde ya más grueso. Selecciono en contorno interior dependiendo del estilo. Si yo quiero agregar un color al borde, primero agrego el color y después el estilo. Observen aquí una situación. Por ejemplo, yo quiero un verde. Observen que cambia. Pero como yo no necesito agregar ningún color, estamos listos. Si yo quiero utilizar un color para todo el fondo de la tabla, desde aquí de relleno lo puedo hacer, pero yo no lo voy a necesitar. En este caso, yo quiero solamente un color para lo que son para lo que son los títulos en la parte superior. Selecciono solamente las celdas de la fila 2 y me voy aquí arriba. Vamos a observar una de las herramientas que tenemos acá, que viene siendo pues la opción de relleno, pero esta opción de relleno que tenemos aquí es para seleccionar el color de relleno que yo voy a necesitar. En este caso, yo quiero que sea un color pues netamente oscuro. Yo aquí voy a colocar de repente vendedor y yo quiero que aquí hayan las ventas del mes de repente de agosto y de septiembre. Y aquí yo quiero que haya un total. Ok, observe que de repente no se pueden leer bien, el color es bastante confuso, entonces yo puedo seleccionar, puedo cambiar el color del texto, llevarlo a un color blanco
Puedo colocar negritas a ese color blanco y también puedo utilizar una opción llamada ajustar texto. Luego de estos, puedo centrar el texto, alinear en el medio. Observen que se está distorsionando un poco. Hay otras opciones para yo poder ampliar la columna y la fila. En este caso, puedo hacerlo de forma manual, ubicándome entre las columnas, o también yo puedo ampliarla. En este caso, en septiembre, me voy a la opción de formato y me voy al ancho de la columna. En el ancho de la columna, yo quiero que el ancho de la columna sea por 15. Y ahora yo quiero que por lo menos toda esta fila esté alto de la fila. Me voy a la opción alto de la fila. No esté en 32, sino esté en 25, por ejemplo. Observen que se ha ido modificando. Ahora, por lo menos yo quiero que los datos numéricos tengan valores de 0 a la izquierda. Botón derecho. Me voy a la opción llamada formato de celda. Si no llega a aparecerles a ustedes de formato de celda, recuerden pues que aquí es un poquito distinto. Pueden irse también por la opción formato y buscan formato de celda. Aquí me voy a ir a la pestaña número personalizada, donde está el cero solo, voy a agregar otro cero a la izquierda y hago clic en aceptar. Allí automáticamente si escribo, por ejemplo, 4, me aparece 04. Si coloco 12, pues va a aparecer 12 y aquí no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, yo tengo una vendedora aquí llamada María y aquí un vendedor llamado Carlos. Ellos hicieron esta cantidad de ventas en estos meses. Yo quiero determinar un total, pues por insertar función o insertar fórmula, por aquí podemos buscar por lo menos la función suma, la selección y sumo los valores que yo necesito, es decir, en este caso viene siendo de la celda B4 C4. Ahora, por fórmula, yo quiero trabajar por fórmula, puedo escribir igual y llamo a la celda, en este caso viene siendo la celda B5 y voy a marcar la suma. ¿Ok? Aquí debo tener cuidado específicamente en lo que yo voy a llamar. ¿Ok? Más la celda, en este caso, aquí hay un error, se nos movió para acá. Vamos a cambiar, también puedo modificarlo por el teclado. Recuerden que viene siendo la celda B5. Ajá, y al lado yo puedo seleccionar la C5. Una vez hecho esto, presiono Enter y automáticamente me da el resultado. Yo quiero que esto se grafique, estos resultados. ¿Cómo se grafican? Pues seleccionando lo que son las celdas. Ajá, pero yo tengo aquí una fila que no estoy utilizando. ¿Qué puedo hacer con ella? La puedo eliminar. Botón derecho, eliminar, eliminar toda la fila. Yo quiero que me aparezcan los títulos en el gráfico. Ok, vamos a seleccionar acá. Voy a regresar un poquito el zoom ya que se me vino para acá. Ok, selecciono los datos y me voy a la opción o la pestaña insertar y busco la opción de gráficos. Aquí puedo trabajar con gráfico dinámico o el tipo de gráfico que yo quiera. Aquí que yo hice para que me apareciera la ventana, presioné el botón de gráficos y me aparecen los recomendados, pero yo quiero todos los gráficos. De repente yo no quiero trabajar con columnas ni yo quiero trabajar con barras. Vamos a trabajar con una serie de barras, como estas que están acá. Hago clic en aceptar y automáticamente me aparece mi gráfico. Yo para el gráfico tengo dos pestañas, diseño de gráfico y formato. El diseño de gráficos es para determinar qué diseño de gráfico yo voy a utilizar acá. El título del gráfico viene siendo, por lo menos vamos a cambiar este título. Si yo hago doble clic sobre el título, automáticamente se abre la herramienta de cuadro de texto y puedo colocar vendedor, por ejemplo, vendedores. Una vez hecho esto, pues puedo pasar, si quiero que las herramientas desaparezcan, salgo de la selección de la gráfica y para que aparezcan vuelvo a entrar a la misma selección, formato, y agrego aquí la opción que yo necesito o si yo quiero cambiar el color de ese gráfico para que sea un poco más llamativo. Bien, bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí pues van una de las pequeñas opciones de Word, pero realmente Word tiene demasiadas opciones y pues realmente pues el tiempo ya se nos ha terminado prácticamente. Antes que nada, pues esta clase corresponde al primer tema, el tema número uno, pues que ya está evaluado. Próximamente nos veremos para la unidad número dos y el tema número dos. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer por los canales regulares, que es mi número de teléfono o mi correo electrónico. Mi número de teléfono 0424-711-0222. Recuerden que se pueden comunicar conmigo solo WhatsApp en horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y desde la tarde a 7 de la noche. Sábado y domingo no respondo mensajes de WhatsApp.
y por el correo electrónico franciscosambrano a 1989@gmail.com o por la plataforma del IELTS. También se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto los atenderé. Bueno, mis estimados estudiantes, ha sido un placer trabajar con ustedes en la tarde de hoy. Me despido, pero nos encontramos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.